Esta semana con un día menos, gracias a Dios pues descansamos, espero que se encuentren bien. Antes de comenzar, solo mencionarles que un grupo de esta sección no trajo su perro, ¿verdad? Todos han cumplido menos un grupo, no sé quiénes serán, pero se recuerdan que después esos puntos hacen falta, y más que hacen falta o les van a hacer falta, estoy seguro, va a hacer falta ese perro porque somos bastantes y necesitamos distribuirnos en diferentes grupos para poder estudiar. Entonces no solo van a verse afectados en su nota quienes no trajeron, sino que están afectando al grupo en general porque no van a, ¿cómo se llama?, a poder tener un perro más para poder estudiar, ya que son varios, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener consideración, por favor, y lamento mucho que no lo hayan traído. Los demás pues sí lo han traído. La otra sección trajo tres, aquí faltó uno nada más. Bien. ¿Y si lo trae a otra persona? Ya, no estoy seguro si vale la pena porque ya pasó tiempo. Bien. Vamos a continuar. Entonces, en el recorrido de las articulaciones, rápidamente empezamos a ver la articulación interfalángica proximal. La interfalángica proximal también se le conoce con el nombre de la articulación de la cuartilla. Esta articulación está dada por el extremo distal de la falange proximal con la superficie proximal de la falange media, ¿cierto? En la falange media se llama superficie, ¿por qué? Porque no es un hueso largo. Entonces, como todas las dimensiones son parecidas, aquí es superficie. Para recordar un poco de osteología. Entonces, bien. Ya hablamos de ella. Adelante, adelante. Entre la superficie articular, pues aquí tenemos nosotros el extremo distal de la falange proximal y la superficie proximal de la falange media. Entre las superficies articulares, pues nosotros vamos a tener dos cóndilos en el extremo distal por parte de la falange proximal. Tenemos dos cóndilos y separados, ¿qué tenemos? ¿Por medio de qué? Un surco medio. Entonces, cuando hablamos de la contraparte, que serían las superficies articulares por parte de la falange media, en la superficie proximal, vamos a ver dos cavidades deltoideas y para que case en el surco medio, vamos a tener una cresta media, ¿cierto? Fácil, esa es parte del repaso de la osteología y no tenemos mayor problema. Es una articulación sinovial. Entonces, de sus medios de unión, ¿qué vamos a tener? Cápsula. Una cápsula. Como estamos en los miembros, tenemos ligamentos colaterales, ¿cierto? Y luego empezamos a ver algunos ligamentos por medio de unión que ya son propios de la articulación, en este caso interfalángica proximal, ¿cierto? Vamos a ver los ligamentos palmares que se van a dividir en dos bandas laterales y mediales. Vamos a ver cómo van. Tenemos entonces una cápsula que va a estar cubriendo la articulación completamente, como ya sabemos nosotros a través del estudio que hemos venido haciendo. Luego tenemos ligamentos colaterales. Se recuerdan ustedes que en el extremo distal de la falange proximal iba a haber unas pequeñas depresiones colaterales. Entonces, en esas depresiones colaterales vamos a tener la inserción de los ligamentos colaterales. ¿Sí? Entonces, en el extremo distal habían aquí dos depresiones colaterales, ¿de acuerdo? Ahí se van a iniciar los ligamentos colaterales. ¿Y a dónde van a llegar? Pues van a llegar a esas tuberosidades colaterales que tenemos, ¿sí?, en la superficie proximal hacia lateral de la falange media. ¿Se entiende? Entonces vamos de aquí a las dos depresiones a estas tuberosidades colaterales. Luego tenemos los ligamentos conocidos como ligamentos palmares. Para esto tenemos que ver la articulación en su vista palmar. En su vista palmar podemos ver acá, tenemos, ¿se recuerda qué es esto? Una pequeña superficie lisa, pero esta era para ligamentos sesamoideos rectos. ¿Se recuerda que vienen desde arriba, verdad? Ok, pero ahora vamos a ver los ligamentos palmares, van en dos bandas. Van a ser los laterales que van en esta forma, ¿ven? En la superficie palmar, pero hacia el lateral. Y dos ligamentos palmares mediales. Entonces ahí tenemos, esta articulación es bien sencilla, articulación sinovial, extremo distal de la falange proximal, superficie proximal de la falange media, se le llama también de la cuartilla. Es una articulación sinovial, tiene una cápsula completa, tiene ligamentos colaterales que van a ir de las depresiones colaterales del extremo distal de la falange proximal hacia las tuberosidades colaterales de la
falange media. Y tenemos los ligamentos palmares que van a ir en posición palmar, 2 bandas laterales y 2 bandas mediales. ¿Alguna pregunta? Esta está bastante sencilla, ¿cierto? Esperen que ponen atención. Bien. Articulación interfalángica distal. Entonces la interfalángica distal también se le llama articulación de la corona. ¿Ok? Superficies articulares. ¿Qué miramos ahí en la falange media, en la superficie distal? Ahí atrás, ¿qué miramos acá? Linda para allá. Cualquiera de todos. ¿Qué miramos acá? Recio. 2 cóndilos y separando los cóndilos, un surco medio. Gracias. Y entonces, ¿con qué va a casar eso con la falange distal? Pues va a casar, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes de la superficie articular? Porque ahí teníamos 3 superficies, ¿o no? ¿Se recuerdan todavía las 3 superficies de la falange distal? ¿Cómo se llama esta superficie? Solar, dorsal o parietal, ¿sí? Y esta es la articular. Y la solar o palmar es la de atrás, o sea, es esta, ¿cierto? Bueno, entonces la superficie articular es la ¿qué va a ser la superficie articular por parte de la falange distal? Con 2 cavidades nerviosas y una cresta o relieve medio, para que case cabalmente ahí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Entonces son las superficies articulares. Y luego vemos acá que también va a haber hacia palmar de estas 2 cavidades nerviosas y el surco medio va a haber una pequeña superficie articular, dijimos, que es aquí. Una pequeñísima superficie articular para articularse ¿con quién? Con el sesamoideo distal o navicular. Y por parte del hueso navicular, pues su superficie articular. ¿Estamos? Entonces, no olvidar acá el hueso sesamoideo distal, porque es fácil olvidar y solo decir la falange media y distal, ¿verdad? Entonces va a ser también aquí hacia palmar el hueso sesamoideo distal. Entonces, la articulación interfalángica distal está formada por 3 huesos. ¿Cuáles son? Falange media, falange distal y sesamoideo distal. Superficies articulares por parte de la falange media. 2 cóndilos 2 cóndilos y un surco y medio. un surco medio. Por parte de la falange distal, 2 cavidades glenoideas separadas de Cresta una media. cresta o relieve medio, pero falta algo más. Una pequeña superficie articular hacia palmar para el sesamoideo distal. Y por parte del sesamoideo distal, la superficie articular, ¿verdad? Que va a estar. ¿Sí? Esa es la primera. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Bien. Ahora veamos los medios de unión. Entre los medios de unión tenemos acá, como es una articulación sinovial, La cápsula. una cápsula, ¿sí? Tenemos una cápsula. Luego tenemos también ligamentos colaterales. Vean los ligamentos colaterales. Vean acá. Ven aquí que hay de ambos lados también hay unas pequeñas depresiones, ¿sí? Aquí están las depresiones, ¿sí? En la falange media de ambos lados van a haber depresiones colaterales. ¿Para qué? Para los ligamentos colaterales. Ahí se van a iniciar. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Una pregunta, ¿ok? Va a ser esa pequeña depresión. ¿Ok? Y ahora, vean algo. ¿Se recuerdan ustedes cómo se llama esa estructura? ¿Cómo se llama esto? Apófisis piramidal o del extensor. Entonces aquí venimos un borde dorsal. Y ese borde dorsal, que en la porción mediana tiene la apófisis piramidal, luego se extiende hacia el lateral. Y dijimos que van a tener 2 pequeñas superficies. ¿Para quién? Para los ligamentos colaterales. Aquí están las superficies. Las mira. Aquí están. Donde está este pequeño foramen, o no tan pequeño. Entonces aquí tenemos la apófisis del extensor piramidal, que es todo el borde dorsal, y aquí termina en unas pequeñas depresiones para ligamentos colaterales. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces van a ir
de las depresiones que tienen acá colateralmente la falange media hacia estas pequeñas depresiones que están en el borde dorsal hacia lateral. ¿Ok? Entonces ahí donde está. Entonces por eso es importante que nosotros repasemos las partes que describimos en cada uno de los huesos. Porque ahora, si ustedes han ido con la lectura y han ido comprendiendo más o menos lo que ya platicamos, ahora va a hacer sentido. Porque ya vemos por qué existen esas superficies articulares, esas depresiones, porque van a servir para los medios de unión. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces llevamos cápsulas y ligamentos colaterales. Obviamente del otro lado y otro igual a este, ¿verdad? Ahora, tenemos que aquí hay un hueso sesamoideo. Entonces veamos. Vean eso. Los ligamentos sesamoideos colaterales. Va a haber uno de acá y otro del otro lado. ¿De dónde a dónde van a ir? De la superficie lateral del sesamoideo distal. Y miren hasta dónde. Hasta el extremo distal de la falange proximal. Es el cuento. Son bastante largos, ¿verdad? Sí, son los huesos, perdón, son los ligamentos sesamoideos colaterales. Entonces aquí hay ligamentos colaterales y no confundir con ligamentos sesamoideos colaterales. ¿Ya? De este lado y del otro lado. Y luego tenemos este, realmente no está aquí. Este si quieren lo vemos porque va a estar palmar, ¿ok? Solo lo puse más o menos así, pero realmente no está aquí. Ahorita lo vamos a ver. Es el ligamento impar sesamoideo. Veámoslo acá mejor. Vean acá. Vean el chilero ahí cómo está la articulación, ¿verdad? Entonces vean, ahí están ligamentos colaterales. Aquí casi no se mira por la posición, pero aquí está la depresión de la falange media y aquí está la depresión en el borde dorsal hacia el lateral de la falange distal, ¿cierto? Luego tenemos este grandote, vean, de la superficie lateral del sesamoideo distal hacia aquí nos faltó, que aquí está la falange proximal, ¿cierto? Y luego, veamos este, vean, ahí está. Bueno, o sea, no estaba aquí porque ayer no lo mirábamos bien, decía que no lo tomen en cuenta. Es acá, miren, va a estar prácticamente, ¿cómo se llama esta superficie? Flexora, ¿verdad? Porque es la superficie palmar que se divide en dos porciones, dos semilunares. Una flexora y la otra que es la que sí va a tener contacto con el suelo, ¿verdad? Entonces, superficie flexora, vean, proximalmente con la porción flexora distal del sesamoideo distal. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien. Entonces ahí estamos, vean, ahí están los colaterales, sesamoideos colaterales. ¿Estamos? ¿Están bien? Obviamente estos son pares, ¿verdad? Y este no. Muy bien. Ahí estamos viendo todas las articulaciones del miembro torácico. Aquí tenemos la cápsula, bueno, la cápsula ve aquí todo esto, ligamentos colaterales, ¿sí? Ligamentos sesamoideos colaterales, va a ser este. Y aquí tenemos el ligamento impar distal de superficie flexora. Muy bien. En el caso de los perros, tenemos que hay un ligamento extra, ¿ya? Que son los ligamentos dorsales, tanto de medial como lateral. Y los ligamentos dorsales de la articulación interfalángica distal del perro van a ir prácticamente, vean, desde la falange media, ¿sí?, hacia la cresta unguial. Se recuerda que la falange distal del perro tiene dos características óseas particulares, propias: la cresta unguial y la apófisis unguial. La cresta esta parte de acá y la apófisis unguial. Pues esta vez de la falange media hacia la cresta unguial. Y es la que hace que levante un poco, igual que hace que principalmente en los gatos que hace una protrusión y retracción de la garra. ¿Han visto? Ok, son esos ligamentos. Ok, muy bien. Y en el caso de los rumiantes, pues va a tener los ligamentos interdigitales distales, porque aquí se recuerda que no tenía rectos, tenían los interdigitales proximales. Aquí tiene interdigitales distales en la falange, ¿sí?, en la articulación interfalángica distal. Entonces, dos características diferenciales: perros y gatos tienen los ligamentos dorsales de la falange media a la cresta unguial, y los rumiantes tienen los interdigitales distales. Esos son los dos diferenciales.
Ahí está, perdón, mira. No la vi. Bien, con eso estamos concluyendo las articulaciones del miembro torácico. ¿Sí? Cápula, radio húmero, radio cubital, ¿sí? Cerebral del carpo. Después tenemos del menudillo, interfalángica proximal, interfalángica. Bien. Ahora vamos a ver las articulaciones del miembro pélvico. ¿De acuerdo? Vamos leyendo porque ya la otra semana, en la semana aniversario, tendremos un par de clases posiblemente y la siguiente es examen parcial. Entonces, no los asusto, sino los motivo a que empiecen a leer desde ya. Para no decirles el último día de clase, ya se recuerdan que en el examen, entonces ahí sí ya como cargo tardecito, ¿verdad? Ahorita sí, vamos, repasemos un poco la osteología y repasemos la parte de arqueología. Entonces aquí tenemos, vamos a ir enumerando ahorita de proximal a distal. Cuando lleguemos, aquí la última que veremos sería la del tarso, porque ya para abajo son las mismas, ¿verdad? Las interfalanges es lo mismo. Y vamos a ver de la sacroilíaca, ¿sí? La sacroilíaca. Aquí está la sacroilíaca por medial. Vamos a hablar de la articulación coxofemoral. Vamos a hablar de la articulación coxofemoral, ¿sí? Aquí está la cabeza con acetábulo, ¿cierto? Cabeza con acetábulo. Vamos a hablar de la articulación femorotibio-rotuliana, que no me lo trajeron, pero no la vamos a ver todavía hoy. ¿Verdad? Pero es la de la rodilla, extremo distal del fémur, extremo proximal de la tibia y la rótula. Vamos a hablar luego de la articulación del tarso, que es la articulación prácticamente entre el extremo distal de la tibia y el peroné, con la fila proximal de los huesos del tarso, las filas del tarso y el tarso metatarso. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta semana. Y posiblemente, digamos, antes, no sé, vamos a ver, dependiendo cómo nos vaya el tiempo. Entonces, vamos a hablar acerca de la articulación sacroilíaca. ¿Alguien le suena? ¿Alguien quiere participar? ¿Cuáles son los huesos involucrados en la articulación sacroilíaca? Que el nombre nos lo dice. ¿Quiénes? El hueso sacro y el ilio. ¿Ok? Entonces el hueso sacro, ¿qué parte del hueso sacro se recuerdan ustedes que se va a articular ahí cuando lo describimos? Las alas. Y específicamente, ¿qué superficie? Digamos, hay dos superficies primero. ¿La superficie? No. La superficie, o sea, glútea sería en el ilio. Aquí no estamos hablando del ilio. Y vamos a ver después. Entonces, superficie dorsal del sacro. Y en la superficie dorsal del sacro, ahora sí, hay unas superficies auriculares en forma de oreja, articulares, ¿verdad? Ok. Entonces, y el ilium, que es el otro hueso. Por parte del ilium, ¿qué superficie va a ser? La superficie sacropélvica, muy bien, ¿verdad? O ventral, si quieres decir. Y ahí también van a ver superficies auriculares articulares, ¿cierto? En forma de oreja. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces ya nos estamos adelantando. Vean, aquí tenemos, esto es el ilium, vean, la superficie, como dijo bien Gracie, sacropélvica, ¿cierto? Y en ellas van a ver una superficie en forma de oreja. Vean ahí. Y tenemos por parte del sacro las alas, y en la parte dorsolateral tenemos también las superficies auriculares articulares. ¿Vamos bien? Entonces básicamente eso es. Tiene que venir un poquito mejor. Ahí está. Ahí está. Tenemos solo un hueso coxal con la superficie sacropélvica del ilio y con la superficie dorsal del ala. No hay ningún problema, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Estamos bien? Entonces esa es la sacropélvica. Bien, ahí lo tenemos. Y si quieren ver solo la superficie. Ok. Medios de unión. Vean ustedes, ahí está la parte, esta es esta, ¿sí? ¿Cabales? Para que aquí si no hubo piratería después. ¿Sí? ¿Cierto? Ok, entonces
tenemos ahí las superficies articulares. Aquí está la primera articulación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay ahí? Bueno, es la cápsula. Ambos lados, ¿cierto? Porque si no, bien. Luego, vamos a ver, aquí es bien importante. Ya la cápsula no hay ningún problema porque está cubriendo una articulación completa. Pero vamos a ver ahora, aquí pongan atención. Hay un ligamento sacroilíaco dorsal. Vean, ¿qué dice? Sacro ilíaco dorsal. ¿De dónde a dónde va y en qué posición? Ahí lo está diciendo. Solo sin saber específicamente, va del sacro al ilio, ¿sí o no? Y está en posición dorsal. Entonces ya con eso ya nos tenemos que ubicar. Ahora vamos a ver que este está formado por dos bandas. Una banda que va a ir, ¿qué es esto? ¿Qué estructura es esta? ¿Ah? Recio. ¿Estás seguro, sí o no? Vamos. La tuberosidad sacra, ¿de qué hueso? ¿Ok? Entonces es la tuberosidad sacra. Aquí me he parado. ¿Ustedes se recuerdan? Aquí estamos. Esto es el ilio. Está la cresta. ¿Qué se pone español? La tuberosidad dorsal y la tuberosidad sacra. Entonces, esa es la tuberosidad sacra, que es la que está ahí. ¿Estamos bien? Entonces, esa primera porción del ligamento sacroilíaco dorsal va a ir de la tuberosidad sacra, ¿sí?, hacia las apófisis espinosas del sacro. O sea, va a ir de aquí para acá. ¿Sí? Una primera banda. Una banda cráneo-dorsal, ¿verdad? ¿Bien? De la tuberosidad sacra hacia las apófisis espinosas del sacro. ¿Sí? Y va a venir otra banda, que es un poquito ventral, que va a ir de la tuberosidad sacra hacia acá, hacia el borde, ¿sí?, medial del ilio, previo a la escotadura asiática mayor. ¿Ven? ¿Hacia dónde? Hacia las apófisis transversas del sacro, y puede llegar incluyendo las primeras caudales o coxillas. Vuelvo a repetir. El sacroilíaco dorsal está formado por dos bandas. Una, que es dorsal, que va a ir de la tuberosidad sacra hacia las apófisis espinosas del sacro. ¿Sí? Y si ustedes quieren cubrir un poquito aquí lateralmente todavía las apófisis transversas, pero va a ir hacia acá. Y luego una porción, que es ventral, que viene también de la tuberosidad sacra, se va a dirigir hacia el borde medial del ilion, previo a la escotadura ciática mayor, y se dirige hacia las apófisis transversas del sacro y primeras caudales o coxillas. Esta es más o menos la primera y segunda frente de las caudales o coxillas. ¿Se entendió? Está formado por dos bandas. Luego tenemos el ligamento sacrotuberal ancho. Entonces llevamos cápsula, sacroilíaco dorsal con dos bandas, una dorsal y una ventral. Y ahora tenemos el tercer medio unión, sacrotuberal ancho. ¿De dónde a dónde va? Solo, ¿qué nos dice sacrotuberal? Sacro. ¿De dónde a dónde va? Solo así con lo que nos dice, no nos inventemos, solo que nos dice. ¿Dónde se origina? En el sacro. ¿Ah? En el sacro, porque dice sacro. Tuberal, ¿a qué nos suena tuberal? Tuberosidad. A una tuberosidad, punto. Ahí no nos dice mal, ¿va? Más ancho, porque va a estar cubriendo todo esto, entonces es un poquito ancho. Pero dice que va del sacro, por lo menos ya sabemos que va del sacro. Y va a una tuberosidad, y ahorita vamos a ver cuál. Vean, así va. El ligamento sacrotuberal ancho, ¿sí? Vean, va a ir prácticamente dice que va de la espina, ¿sí? Va de la espina isquiática, que sigue siendo el borde medial todavía del ilio, ¿verdad? Un poquito hacia donde terminó la barra ventral, que es previo a la escotadura asiática, se va a dirigir hacia las apófisis transversas del sacro y caudales o primeras coxillas. Y cuando habla de tuberal, se refiere a la tuberosidad isquiática. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Vean, tal vez lo copien, vean. Dice que por definición va de la espina isquiática. Yo le agrego que va donde terminó la porción ventral, que es previo a la escotadura asiática. Este pedacito, apenas. Hacia las apófisis transversas
de las últimas sacras y primeras caudales o coccygeales que faltan acá. ¿Y hacia dónde se va a meter? ¿O se va a insertar? Hacia la tuberosidad isquiática. ¿Está bien? ¿Se entendió o no se entendió? Si ustedes se recuerdan y ustedes pueden ver acá, en la parte ósea está vacío, ¿cierto? Parte ósea, huesos. Está vacío. Esa parte vacía ósea la van a rellenar los ligamentos sacroiliaco dorsal y sacrotuberal ancho. O sea que en el animal en vivo está cubierto por ligamentos. ¿Me explico? Y arriba de los ligamentos, ¿qué va a haber? Músculos. ¿Ya? Pero en huesos está así, vacío. Entonces, ahora, otra cosa. Yo les digo, ¿qué ligamentos están cubriendo dorsalmente los huesos que forman el hueso coxal? Es el ligamento sacroiliaco dorsal, con sus dos bandas, dorsal y ventral, y el sacrotuberal ancho. Ahora, cuando hablamos del sacrotuberal ancho, que es este como fucsia que está acá, quiero que vean algo importante. Vean que aquí hay una parte sin ligamento y aquí hay otra parte sin ligamento. ¿La ven? ¿Sí o no? Sí. Esas partes sin ligamento se conocen como agujeros, ¿sí? Ciático mayor y ciático menor. Aquí se perdió una parte, pero por lo menos quedaron, se mira un poquito más grande. Ciático mayor y ciático menor. Ciático mayor, ciático menor. En la realidad, ¿qué pasó? No, mayores, a eso voy ahorita, van a ver por qué se le llama mayor. En la realidad, bueno, primero que todo, este es mayor y este es menor. Entonces, esto es craneal, aquí está la tuberosidad sacra, tuberosidad coxal, y la cresta, y esta es la escotadura ciática mayor. ¿Sí? Esta es la escotadura ciática menor, tuberosidad isquiática. Esto es caudal. Entonces, pónganme atención. En la realidad, este ligamento sacrotuberal ancho hace que esta parte de aquí sea más pequeña, lo que queda aquí es más pequeño que este de acá. Sin embargo, a este de acá se le llama agujero ciático mayor. ¿Por qué? Porque el nombre lo toma de la escotadura ciática mayor y no del agujero como tal. ¿Se entendió o no? Sí. ¿Seguros? ¿O lo vuelvo a repetir? Entonces, vean, foramen ciático o ciático mayor. Aquí se me fue no es isquiático, sino que es isquiático, perdón. Entonces, foramen o agujero ciático o isquiático mayor es este. Y su nombre está dado por el nombre de la escotadura ciática, que es escotadura ciática mayor. No por el tamaño del foramen, porque posiblemente hay otro que veamos que está un poquito mejor diseccionado y es chiquito, más chiquito que el otro. Pero es con base a la escotadura ciática mayor, que tiene el nombre de agujero isquiático o ciático mayor. ¿Se entendió? Y este es el foramen isquiático o ciático menor, que tiene eso porque esta es la escotadura ciática menor. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué ligamento o qué medios de unión tenemos en la articulación sacroiliaco? Tenemos una cápsula. La cápsula principalmente es un poco ventral, ¿verdad? Por articulación. ¿Ya? Y luego tenemos el ligamento sacroiliaco dorsal. Ese sacroiliaco dorsal tiene dos porciones, una dorsal y una ventral. Las dos se originan de la tuberosidad sacra. ¿Sí? Los dos se originan de la tuberosidad sacra. Y la porción dorsal va a ir de la tuberosidad sacra hacia las apoyos espinosas de las vértebras sacras. ¿Ya? Y la porción ventral de sacroiliaco dorsal va a ir también desde la tuberosidad sacra. ¿Hacia dónde? Hacia las apoyos transversas del sacro primera. Yo le agregué que todavía va todo este borde, ¿verdad? También, ¿ok? Bien. Y luego el sacrotuberal ancho, que va a ir de la espina isquiática o ciática hacia las apófisis transversas de las lumbares, perdón, de las sacras y primeras caudales.
Pero yo le agrego que va todavía un pedacito aquí, antes de la escotadura ciática mayor. Vean. ¿Y a dónde se va a insertar? En la tuberosidad. No. Isquiática. Yo dije ciática, perdón, que soy sordo. Disculpe. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tendremos sacro ilíaco dorsal, porción dorsal, sacro ilíaco dorsal, porción ventral, sacro tuberal ancha, con foramen isquiático ciático mayor, foramen isquiático ciático menor. ¿Con base a qué? El nombre de la escotadura, no del tamaño del foramen que se forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Diferencias entre especies. En el caso del perro, digo, carnívoros, tenemos que va a haber su cápsula, obviamente, y sus ligamentos normales, pero aquí tenemos que solo va a haber unos medios de unión. Pero aquí lo que nos va a hacer la diferencia es que se llama ligamento sacrotuberal. ¿Por qué? Porque no se llama ancho, porque solo va a ser un pequeño cordón. Tampoco vino aquí, no me lo trajeron, pero bueno, lo vamos a ver en el laboratorio. Entonces, el ligamento sacrotuberal, que va a ir prácticamente de las apófisis transversas, de las últimas vértebras sacras, primeras caudales, ¿hacia dónde? Hacia la tuberosidad izquierda. Eso es lo único que es de diferente. ¿Ya? Ahí podemos ver en el caso del equino nuevamente, ¿vean? Se recuerda los ligamentos supraespinosos, venían de allá que no tienen nada que ver acá, ¿verdad? Solo es para que aquí está el sacro ilíaco dorsal y sacrotuberal ancho. Vean, ahí está, otra vez. Y en el bovino, ahí están las diferencias. Miren aquí cómo se mira el más pequeñito de este agujero, lo que les decía, ¿cierto o no? Pero su nombre de mayor va porque el nombre de la escotadura. Igual aquí menor, se mira más grandote, pero es por la escotadura ciática. ¿Ok? Ahí es un poquito diferente y más o menos ahí. Y ahí está lo del ligamento sacrotuberal, apófisis transversa de las últimas vértebras sacras y la tuberosidad isquiática. ¿Ok? Muy bien. Ahí miramos la cápsula ventralmente. ¿Sí? Y ahí se mira un poquito también la cápsula para que la vean un poquito más de cerca. Es la articulación sacroiliaca, perdón. Y estos son dibujos de los libros que nos pueden ayudar en cierto modo, ¿cierto? Pero aquí está la escotadura séptica mayor, entonces el foramen séptico mayor. Y el menor. Este debería de haber sido blanco, y el ligamento sacrotuberal en el caso de velocidad. Otra diferencia, entonces ya vimos la diferencia en los carnívoros es que son el ligamento sacrotuberal, porque va a ir desde aquí tenemos, ¿ven? La última vértebra sacra, apófisis transversa, hacia la tuberosidad izquierda. Pero en el caso del caballo, también hay una característica diferencial. Y es un ligamento que se conoce con el nombre de iliolumbar. Ligamento iliolumbar. Vean, estas son las últimas costillas, estas son las vértebras lumbares y estas son sus apófisis transversas. Aquí están las articulaciones entre las apófisis transversas para que vean que es caballo, ¿cierto o no? Entonces, van a ver este ligamento que va de las apófisis transversas, vean, de las vértebras lumbares, hacia prácticamente la tuberosidad coxal. Ese es el ligamento iliolumbar, presente solo en el caballo. ¿Se entendió? Entonces el caballo, única especie, en articulación sacroilíaca, tiene el ligamento iliolumbar. ¿Y de dónde a dónde va el ligamento iliolumbar? De las apófisis transversas, de las vértebras lumbares, hacia la tuberosidad sacra y borde craneal del ilio. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí está en amarillo. Vean. Apófisis transversas, lumbares, tuberosidad coxal y el borde craneal. Muy bien. ¿Estamos? Hoy nos está abundando el tiempo porque son articulaciones un poco más sencillas, ¿cierto? Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de la articulación coxofemoral.
la articulación de la cadera, también se le llama. Coxo, porque es el hueso coxal. El hueso coxal está formado por 3 huesos. ¿Cuáles son? Ilion, isquio y pubis. Y se llama articulación coxo porque los 3 huesos que forman el hueso coxal, en menor o en mayor proporción, forman la cavidad acetabular, ¿se recuerdan? Entonces, por eso es que se llama coxo, porque son los 3 huesos que forman el hueso coxal. ¿De acuerdo? Ahora, y femoral, ¿por qué? Porque va a estar articulada a la cabeza del fémur. Estas son las articulaciones muy importantes. Vean, en humanos, cuando las personas son ya muy adultas, la fractura de la cabeza del fémur es una de las causas de etapa final. O sea, cuando hablo de eso es que por fracturarse eso, la gente viene para abajo y se mueve rápido, ¿verdad? Porque sus huesitos ya no son tan duros, y si se fractura eso, hay una correlación con que la vida del humano viene para abajo. Ya no se mueve, empieza a deprimirse, ya no hay mayor movilidad y se mueren las personas más rápido que si tuvieran sus articulaciones normales. Hay una correlación ahí bien importante. Ahora, en el caso de las especies que nosotros miramos, que son las especies animales, pues como ustedes saben, esta articulación es importante porque desde que son animales jóvenes, aquí hay una entidad que se llama displasia de la cadera, ¿cierto? ¿Y qué es la displasia de la cadera que hemos venido hablando? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? Es un desgaste de la articulación. La displasia de la cadera, primero es una cuestión congénita, o sea, es heredable. Por eso es que en algunos perros, principalmente como el pastor alemán, que padecen mucho de esto, se le debe de sacar radiografías a cierta edad y dependiendo de cómo está la articulación, cómo encaja, se le dice que es una raza, pero que es un ejemplar de esa raza, si están bien encajadas y no hay ningún problema, que son aptos para la reproducción. No porque se pueda reproducir, con cadera buena o mala, de todos modos se reproducen. Pero apto a la reproducción es ¿por qué? Porque no va a heredar este problema, porque es una entidad congénita, heredable. ¿Me explico? Y esa raza es la número 1 en tener displasia en la cadera. Ya lo habíamos platicado. ¿En qué consiste? Principalmente consiste que el origen es... No. La cápsula es La laxa. cápsula. La cápsula es la causa del problema. La cápsula muy laxa significa que es muy amplia, que no está apretadita, por así decirlo. Entonces, esa cápsula laxa lo que permite es que el fémur y la cavidad acetabular se vayan. ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Por qué no me cuentan el chiste a mí? Yo me estoy matando aquí tratando de explicar y me vengo para llamar la atención para que no se me duerman, pero a mis espaldas se ríen, es como un poquito incómodo. Entonces, ¿qué pasa con esa cápsula? Si es laxa, permite que la cabeza del fémur y la cavidad de la cadera se golpee porque no está apretadito. Así, unas palabras bien coloquiales, ¿cierto? Entonces, al estarse golpeando, como en las primeras etapas, los huesos no están duros, se están formando, entonces se van deformando por esos golpes. Y la cabeza del fémur o la cavidad acetabular se va a deformar. La cabeza, en vez de ser bien esférica, se vuelve como deforme, achatada, decimos, porque es como que los golpes van formando unos ángulos rectos. La cavidad acetabular también se deforma en esa forma. Y entonces, ¿qué hay en la cabeza qué hay en todas las superficies articulares? Muy bien, cartílago articular. ¿Y qué característica tiene el cartílago articular? Que no se siente, no tiene sensibilidad ni irrigación. Entonces, el roce normal del cartílago articular que está en la cavidad acetabular y el cartílago articular que está en la cabeza del fémur, al estarse sobando, a pesar que también hay un líquido sinovial, pero ese roce no produce ningún dolor. Y como es bien esférica ambas, normalmente, y está el líquido, pues se va a estar en armonía, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya se deformó, esas pequeñas deformaciones que dejan unos ángulos
empiezan a raspar o carcomer el cartílago articular, sea de la cavidad o sea de la cabeza. ¿Me explico? Y al carcomerse, ¿qué hay debajo? Hueso. Y el hueso sí duele. Y por eso es entonces que hay dolor en el momento del movimiento de esa articulación. Y normalmente en los animales, por decir perros, coincide ese desgaste, ese dolor, cuando el animal ya subió de peso y está más o menos arriba de 40 libras. Entonces ya están como hablando de unos 4, 5, 6 meses, ¿sí? Entonces al principio no hay problema, pero cuando llega a esa edad, si hay deformidad, empieza el dolor y la claudicación. ¿Ok? Entonces por eso es bien importante. Y en humanos y en la experiencia de perros, más que todo en perros. Bien. Entonces, ahí tenemos la articulación, superficies articulares por parte del hueso coxal, la cavidad acetabular, ¿cierto? Y por parte del fémur, la cabeza. Muy bien. Entonces tenemos nosotros, ahí tenemos una vista ventral del hueso de la cadera con sus dos huesos coxales. Y ahí tenemos el fémur, la cabeza, ¿bien? La fobia capitular. Y veamos. Medios de unión. Es una articulación sinovial que tiene una cápsula. Aquí todavía no van a haber ligamentos colaterales. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Medio de unión, una cápsula. Vamos a enumerar un cartílago marginal. Ya se van a ver ustedes más o menos ubicando dónde está. Ya lo vamos a decir, pero ya ustedes van más o menos ubicándose. Un ligamento redondo, que también se llama redondo de la cabeza del fémur. Ya, entonces eso nos va a dar todavía más información. Y en el caso de los caballos, bueno, no, perdón, este no, esto ya es de todos. Ligamento acetabular transverso. Y en el caso de los caballos, hay uno extra, que es el ligamento accesorio. ¿Sí? Entonces veamos, en todas las especies hasta acá, y uno extra en el caballo. Que dicho sea de paso, es este que está acá. Pero vamos a ver ahora. La cápsula es una cápsula completa, ¿sí? Es una cápsula completa que está cubriendo toda la articulación. Luego nos vamos a ir con el ligamento redondo o redondo de la cabeza del fémur. Este ligamento redondo o redondo de la cabeza del fémur va a ir de la fobia capitular. ¿Se recuerdan cuál es la fobia capitular? Ok, en la cabeza hay una pequeña depresión. Ahí se origina. Y se va a insertar en la fosa acetabular, que es esta depresión en la cavidad acetabular. ¿Se entiende? ¿Se recuerdan de esas dos estructuras o no se recuerdan? Si no se recuerdan, vean acá. Aquí está la fobia capitular, en la cabeza, donde está mi dedo. Mira. Ese es el origen del ligamento redondo. Y la fosa acetabular, allá adentro. Lo que no se va a articular realmente, ¿verdad? Sino que se va a prestar inserción a el ligamento redondo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el origen y inserción del ligamento redondo de la cabeza del fémur, o redondo de la cabeza, de la articulación de la cadera. ¿Se entendió? Entonces ya llevamos cápsula completa y el ligamento redondo. Tenemos acá el ligamento acetabular transverso. Aquí no va en el orden que yo quisiera, porque no sé, pero igual. Si ustedes se recuerdan, la cavidad acetabular tiene un borde, ¿sí? Y ese borde tiene una porción que se interrumpe, ¿o no? ¿Cómo se llama esa porción? La escotadura acetabular. Entonces, el ligamento acetabular transverso es el ligamento que va a completar el borde que dejó la escotadura. ¿Me explico? Pues va todo el borde y donde se perdió la continuidad que era la escotadura, el ligamento acetabular transverso lo va a completar. El borde. ¿Se entendió o no? O lo vuelvo a repetir. ¿Alguien no lo entendió? ¿Sí? ¿Me entendieron? Aquí está la escotadura, entonces el borde aquí se interrumpe, entonces va a ser como mi dedo. Para completar ese margen. ¿Ya?
¿Sí? Mira, aquí se interrumpió, aquí está todo el borde, pero aquí está la escotadura. Entonces aquí se interrumpió, entonces mi dedo es el ligamento acetabular. Para completar esa, como hacer un puentecito acá, ¿verdad? Pero completar el borde. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sí? Entonces, los bovinos tienen dos. Va a estar completando ahí, ¿verdad? Ajá, sí. Es solo uno. Le damos a, sí, en el bovino tenemos dos superficies articulares semilunales, una grande y una pequeña, y como que fuera doble, entonces va a ser ahí doble, pero sí completa ahí, son los dos. Pero lo que pasa es que, les voy a complementar, tenemos también el cartílago marginal. ¿Sí? El cartílago marginal es el siguiente, pues les digo que no, aquí estamos, vean. Todo, miran ustedes, este es el borde acetabular, ¿sí? Pero mira aquí que esto es cartílago. Es como decir el labio. ¿Se recuerdan ustedes de la articulación escapulohumeral? ¿Qué había en el borde? Ah, un labio glenoideo. Pues aquí se llama cartílago marginal. Y el cartílago marginal, que es el otro medio de unión, no es más que un cartílago que va a estar recubriendo todo el borde acetabular y amplía la cavidad. ¿Se recuerdan? Que más o menos igual que hablábamos del labio glenoideo, lo que hace es ampliar la profundidad o la cavidad. Entonces el cartílago marginal va a estar en todo esto. Por eso es que en el caso del bovino, el cartílago marginal cubre todo esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el ligamento redondo de la fobia capitular a la fosa acetabular. El ligamento acetabular transverso, ahí lo tenemos, está prácticamente completando donde está la escotadura. Y tenemos, ¿qué más? Ok, entonces ya tenemos cápsula, ya tenemos ligamento redondo, ya tenemos ligamento acetabular transverso, ya tenemos cartílago marginal, ¿sí? Ahora, ¿qué nos falta? El accesorio solo de caballos. Ahora, para eso tenemos que irnos a la superficie. Vamos a ver si aquí hay alguna. Vean, no me gusta esta, pero vamos a ver acá. Esta no, porque esto es de bovino. Sí. El ligamento marginal, sobre todo, Acetabular transverso. Solo la escotadura. Y arriba de él va a ir siempre el cartílago marginal. Ahora, vean esta es una porción ventral, ¿sí? Aquí está la articulación sacroiliaca que vimos, aquí está la acetabular. Pero vean ustedes aquí a nivel del pubis, ¿sí? Y vamos a ver acá, aquí está a nivel del pubis, ¿sí? Entonces es superficie ventral. Se recuerda que aquí hay un surco. ¿Cómo se llama? Surco El surco púbico. Pues en ese surco púbico es donde, en el caso del caballo, va a iniciarse el ligamento accesorio. Tenemos acá. Y se va a ir acá, en todo el surco púbico. ¿Aquí qué hay? ¿Cómo? El ligamento acetabular transverso, por aquí está la escotadura, ¿cierto? Entonces aquí está, el ligamento acetabular transverso forma un puente, dijimos, ¿sí o no? Porque completa el margen. Entonces, el ligamento acetabular, perdón, el ligamento accesorio del caballo, que viene en el surco púbico, viene aquí, pasa por debajo del acetabular transverso. ¿Ok? ¿Estamos? Vean acá, esta es la escotadura. Ahorita voy con ustedes. La escotadura está completada ¿por quién? Por el ligamento acetabular transverso. En el surco púbico viene ¿quién? El Ligamento accesorio del caballo. Entonces vean, se mete por debajo. ¿Se entendió? Y tenemos la escotadura y tenemos el acetabular transverso, ¿cierto? En el surco púbico nace el accesorio, se mete por debajo. ¿Se entendió? Bueno, si ya entendimos que el ligamento accesorio del caballo que nace en el surco púbico y que se mete debajo del acetabular transverso, entonces
Ya en la cavidad acetabular, cuando ya pasó por debajo del transverso, ya en la cavidad acetabular se va a unir al ligamento redondo. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Dónde se inicia el ligamento accesorio del caballo? En el surco púbico. ¿Pasa por qué? Debajo del acetabular transverso. Y entonces ingresa a la cavidad acetabular, ¿sí o no? Y se une al ligamento redondo. Entonces, al unirse al ligamento redondo va a llegar, como que decir, también hasta la fosa, perdón, hasta la fobia capitular, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, vean, aquí está el accesorio del surco púbico, pasa por debajo del acetabular transverso y se une, vean, al redondo hasta la fobia capitular. ¿Se entiende? ¿Se entendió mejor ahí? Tratando de hacer los pedazos yo con video, pero por lo menos se entendió en su caso. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Hoy avanzamos bastante, ¿verdad? Entonces, por favor, estudien que es lo que vimos hoy, que es la articulación interfalágica proximal, distal, sacroiliaco y la flexor femoral. Ahí los voy a dejar.